Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro videocurso Audio Profesional, Diseño y Alineamiento de Sistemas. Y pues seguimos explorando algunos de los fundamentos básicos del diseño de arreglos de altavoces por medio de las fórmulas de Harry Olson. Y haciendo una pequeña retrospectiva de los capítulos anteriores, empezamos por analizar la interacción entre dos altavoces. Después analizamos el efecto de añadir más altavoces a la línea y llegamos a la conclusión de que el comportamiento del arreglo depende directamente de su longitud. Y posteriormente vimos cómo darle dirección por medio de retrasos electrónicos escalonados o también conocidos como cambios de fase. Sin embargo, hasta el momento hemos analizado únicamente arreglos en línea recta o de fuente lineal. Es por eso que llegó el momento de añadir el siguiente elemento a la ecuación, que es el ángulo de apertura. Y por las ecuaciones que hemos analizado anteriormente, pareciera algo igual de sencillo, sin embargo, en la realidad es todo lo contrario. Es en este punto donde aumenta algunas capas de complejidad. Veamos. Ahora R alfa se convierte en un vector cuya magnitud está definida por la ecuación que vemos en pantalla y donde podemos apreciar una sumatoria tanto en números reales como en números complejos. Y en este punto vale la pena hacer el siguiente comentario. Aquellos que no dominen los números complejos o los vectores, pues no hay de qué preocuparse, ya que la única prioridad es mostrar de dónde proviene cada número o cada gráfica que utilizamos para darle forma al concepto en cuestión, que en este caso es el ángulo de apertura entre altavoces. Bien, por lo tanto, para esta ecuación se define R alfa como la relación de presión para el ángulo alfa con respecto al ángulo alfa igual a 0 grados. Alfa es el ángulo de posicionamiento o punto de medición. Lambda es la longitud de onda de la frecuencia a reproducir medida en metros. R es el radio del arco formado por la apertura de dos altavoces. Theta es el ángulo del arco formado por la apertura de dos altavoces y K es la variable asociada al término M de la sumatoria que entrará en contexto un poquito más adelante. Y otra forma de analizar esta ecuación es dividiendo el ángulo de apertura en trozos más pequeños, a los que llamaremos puntos o cuerdas y que estarán asociados al término 2m más 1. Y por consiguiente cada punto o cuerda tiene una longitud que estará determinado por la letra D. Por ejemplo, sean dos altavoces de igual magnitud cuyo ángulo de apertura genera un ángulo θ de radio r. Por lo tanto, si dividimos el ángulo θ en lazos rectos de longitud d, nos queda que el término 2m más 1 es igual a 6. Por consiguiente, R alfa es igual a la magnitud resultante de la sumatoria de los vectores que para este caso hemos nombrado B1 y B2. Y habría que repetir este procedimiento 6 veces, lo que nos dará como resultado la relación de presión total, o R alfa total. Y si ustedes son observadores, habrán notado que aunque el ángulo de apertura es el mismo, el radio es mayor para la versión no acoplada en comparación con la versión acoplada. Es por eso que si regresamos a nuestra ecuación original de relación de presión, vemos que depende principalmente del ángulo θ, el radio r y la distancia entre lazos. Bien, ahora en la siguiente imagen podemos ver la respuesta de dos altavoces cuyo ángulo equivale a 60 grados y cuyo radio equivale desde un cuarto de longitud de onda hasta 16 longitudes de onda. Ahora para un ángulo de 90 grados y un radio que va desde un cuarto de longitud de onda hasta 8 longitudes de onda. Y por último tenemos la respuesta para un ángulo de 120 grados y para un radio desde un cuarto de longitud de onda hasta 8 longitudes de onda. Y aquí aparece algo muy curioso. En la respuesta de dos longitudes de onda aparece un efecto muy parecido a las orejas de Mickey Mouse. Y ya para hacer nuestra respectiva simulación, yo he realizado una pequeña proyección
con altavoces convencionales y un ángulo de 60 grados. Y la escala que yo utilicé en la proyección no necesariamente se adapta a la escala del software de predicción, por lo tanto es posible que haya algunas pequeñas diferencias. Sin embargo, eso no es tan relevante. Lo que sí es relevante es mostrar el patrón de comportamiento del arreglo. Asimismo, yo lo haré únicamente para la versión acoplada. Ya ustedes en casa, con este software que está de libre descarga, podrán hacerlo para las versiones no acopladas, así como para diferentes ángulos. Bien, y comenzamos con la frecuencia de 106 Hz, para lo cual el radio equivale a un cuarto de su longitud de onda. Y lo que podemos ver en la imagen es algo muy conocido, un patrón casi omnidireccional, muy parecido al del arreglo de fuente lineal. Esto es debido a que las bajas frecuencias tienen longitudes de onda muy largas, por lo tanto el efecto de hacer un ángulo de apertura es casi imperceptible. Para la frecuencia de 212 Hz, el radio equivale a media longitud de onda. Y es en este punto donde empiezan a aparecer los primeros lóbulos, tanto el principal en el centro geométrico del arreglo como los secundarios en los ejes laterales. Para la frecuencia de 425 Hz, el radio equivale a una longitud de onda. Y ya podemos ver cómo poco a poco el arreglo empieza a tomar la forma de un abanico. Seguimos con la frecuencia de 851 Hz, para lo cual el radio equivale a dos longitudes de onda. Y es aquí en este punto donde les comentaba que tal vez la imagen pueda diferir un poco debido a la escala del dibujo, pero aquí lo relevante para mostrar es que el arreglo sigue conservando su forma de abanico. Para la frecuencia de 1.7 kHz, el radio equivale a 4 longitudes de onda. Y ya sin ir más lejos, podemos ver que el comportamiento del arreglo siempre será en forma de abanico, principalmente en alta frecuencia, es decir, la energía siempre se dispersa, jamás se concentra. De allí algunos de sus nombres, como arreglo de fuente puntual, de punto de origen o de dispersión de haz. Bien, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos utilizado ángulos de apertura muy grandes. Esto en comparación con los sistemas de arreglos más modernos, que manejan ángulos de apertura hasta de 1 grado. Esto es debido a que son de cobertura muy estrecha, principalmente en el eje vertical. Y si lo comparamos con su antecesor, el muro de sonido, que manejaba ángulos de apertura mayores a 5 grados, principalmente en el eje horizontal, pues hay un mundo de diferencia. Bien, y pues ya analizamos el arreglo de fuente lineal, de fuente puntual o de punto de origen, y más adelante veremos cómo interactúan estos dos en un solo arreglo, es decir, como si fuera un solo altavoz. Asimismo veremos que uno de los puntos clave es la transición de fuente lineal a fuente puntual, pero eso será capítulos más adelante cuando lleguemos al diseño optimizado. Y bien amigos, así terminamos este capítulo, esperando como siempre que sea de su total agrado, y no se olviden compartir este video, así como dejarme sus comentarios, ya que eso me ayudará bastante a mejorar. Hasta la próxima.